¿Se puede apreciar mi pantalla? ¿La pueden ver? Sí, correcto, correcto. Sí se puede ver. Ok. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el caso del pueblo indígena Quichua de Sarayucu contra Ecuador. Y bueno, comienzo con mi introducción. Bueno, y tenemos que para eso, o sea, recordar que muchos países tercermundistas, la mayoría de ellos depende su economía a base de la venta de minerales, como puede ser oro, plata, cobre, etc. Y mayormente son países tercermundistas los que también evidencian bastantes daños medioambientales y también donde es más común de que esto pase. Y si bien las actividades extractivas de minerales sabemos que pueden ser dañinas para el ambiente y según la Ley General del Ambiente en Perú, nuestra ley general dice de que lo clasifica como un impacto negativo. Y también además tenemos que señalar también la ley ambiental ecuatoriana en el artículo 7 y dice que la gestión del ambiente se enmarca en políticas generales de desarrollo y estas están orientadas para la conservación del patrimonio natural y de los recursos naturales de una manera sustentable y de que la República debe establecer un plan ambiental. Y bueno, con esto es el encargado para tomar ciertas medidas y proteger al ambiente en Ecuador es el SUMA. Bueno, el plan ambiental, bueno, el Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA. Bueno, y también tenemos que recordar lo que dijo también la Corte Interamericana sobre estos pueblos, ya que según ellos dicen que, o sea, protegen a los grupos étnicos y no solo los grupos étnicos, sino grupos de personas que estén vulnerables, ya sea por motivos de su costumbre, por geografía. Lo que pasa es que la Corte les da una protección especial y donde ellos pueden reclamar si su derecho se ve vulnerado. Y bueno, dentro de sus poblaciones vulnerables también se encuentran las comunidades indígenas. Y bueno, como sabemos, o sea, en Perú, podemos dar ejemplos de comunidades indígenas. En Perú, los Ashaninka, los Curubo, que habitan en Brasil y Perú, y también los Quichua de Ecuador, pertenecen a este grupo determinado por la Corte Interamericana. Y también debemos recalcar también el artículo 19 de la legislación ambiental ecuatoriana, el cual dice que las obras públicas y privadas o proyectos de inversión público o privada que puedan causar daños ambientales serán calificados previamente a su ejecución por organismos descentralizados de control. Bueno, y como lo había mencionado antes, el SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental. Este establece reglas para que las empresas, ya sea nacionales o extranjeras, obtengan su licencia ambiental. Bueno, los antecedentes del caso tenemos que tener en cuenta de que si bien el ambiente es un aspecto relativamente nuevo en la legislación de Ecuador, actualmente se encuentra suscrito en la mayoría de instrumentos internacionales en materia de protección del ambiente desde el retorno de la democracia en 1979. Y bueno, esta fase de, eco, de mejoramiento hacia la protección ambiental se dio por muchos factores. Y bueno, se realizó gracias a las reformas de la Carta Magna en 1983 y de 1996. Y en esta, la primera, en 1983, se incorporó el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y el segundo,
a un ambiente sustentable, al desarrollo sustentable. Bueno, y también algo importante para este cambio fue la influencia de la Conferencia de Río en 1992, ya que esto influyó a la norma fundamental ecuatoriana de 1988, donde se destacó en el artículo 3 que uno de los deberes del Estado es defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. Mientras que en el capítulo correspondiente de los derechos civiles y políticos se reconoció el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Bueno, y ahora vamos con el desarrollo del caso, pues. Y tenemos que este se inició por la suscripción de un contrato para la participación de explotación de hidrocarburos y la explotación de petróleo crudo en el año de 1996 en la Amazonía ecuatoriana. Y particularmente en la provincia de Pastaza, el lugar donde habita la comunidad indígena quichua de Sarayacu, perdón. El contrato involucraba a la empresa estatal de Petróleos Ecuador y un consorcio compuesto por la Compañía General de Combustibles S.A. y la petrolera argentina San Jorge S.A. Y la comunidad quichua había manifestado su oposición a la entrada de las compañías petroleras a sus tierras ancestrales. Lo habían manifestado bastantes veces, pero además nunca fue informado respecto a los términos de la negociación entre el Estado y las empresas y los efectos que la explotación tuvo en los recursos naturales y en el ambiente donde ellos habitaban fueron devastadores. El litigio ante este sistema interamericano duró desde el 2003 al 2012 y la Corte no emitió un fallo hasta el 2012, después de una visita histórica al pueblo en abril del mismo año. Y aclarar que la petición fue pedida en 2002, pero recién fue resolucionada un año después, en 2003, y estuvo en litigio casi como 9 años, todo esto. Bueno, y ahora pasamos al análisis. Bueno, el bien jurídico protegido y tutelado era, bueno, el medio ambiente. El país demandado es el Estado ecuatoriano. Las víctimas fueron los miembros del pueblo indígena quichua de Sarayacu. Los derechos vulnerados los que están contenidos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son las del artículo 1, la obligación de respetar derechos, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 21, derecho a la propiedad privada y artículo 22, derecho de circulación y residencia. Bueno, el tipo subjetivo del delito es doloso, que se hizo con intención. Bueno, y los dos instrumentos que ayudaron a la Corte en el reconocimiento del derecho a identificar qué es lo que estaba sucediendo, bueno, fueron el convenio, bueno, uno de ellos fue el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos. Aparte, consideraba la Corte que el derecho de la identidad cultural es un hecho fundamental y de naturaleza colectiva de comunidades indígenas, que debe ser respetado por una sociedad multicultural, bueno, como es Ecuador, y también como no es Perú, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que incidan o puedan incidir en su vida cultural, social o en sus costumbres, etc. Además, consideran que hubo una falta de la consulta al pueblo de Sarayacu y afectó su identidad cultural. Y por cuanto no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implicaba una falta grave al respeto de su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y su modo de vivir. Bueno, y provocando también sufrimiento de los pobladores de
de Quichua. Bueno, la sentencia de la Corte fue que determinó a Ecuador como culpable y violó los derechos a la consulta previa e informada, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural. Y además, el Estado también fue declarado por responsable por poner en grave riesgo el derecho a la vida, integridad personal y por la regulación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Sarayaku. Bueno, y algunas de las consecuencias que tuvo este fallo a favor de la tribu Quichua fueron de que el Estado ecuatoriano, a ser parte de la Convención sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, este está obligado a adoptar su normativa interna, a modificarla y proteger a este pueblo, y bueno, a cambiar su normativa para proteger a este pueblo. Bueno, ¿y qué podemos concluir de este caso? Bueno, este debe servir como un precedente o ejemplo en la toma de acción de un pueblo que se ve afectado por daños ambientales y a su identidad como un pueblo originario de Ecuador, como son los Quichua, y al ver que no se obtendrá justicia de su país, junto a un grupo de abogados presentan un caso y bueno, pasaron 9 años de litigio, pero lograron su cometido, su objetivo, el cual era que tomaran en cuenta, los tomaran en cuenta para tomar decisiones para proyectos y que se respetara su territorio. Algo que debe servir como precedente para otros pueblos originarios, los cuales se les ha vulnerado sus derechos o ha generado daños ambientales en su territorio de parte del propio país. Y aparte de que se puede recurrir a cortes internacionales donde consideren más importante la, la protección de grupos vulnerables debido a daños medioambientales. Bueno, y esto es una conclusión parte de la sentencia, pero quería acotar algo más, ya que encontré información, o sea, actual, ya que este caso se cerró el 2012, pero, bueno, en 2016. Bueno, esto estaba publicado en la revista La República de Ecuador. Los indígenas Quichua acusan a Ecuador de no cumplir puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. Según los indígenas, el Estado no ha cumplido con el retiro de explosivos y pentolita abandonados y enterrados en el territorio indígena hace 14 años, como parte de sus trabajos de exploración petrolera en la Amazonía. Además, no cumplen con consultarles al pueblo cualquier actividad o proyecto de extracción de recursos dentro de su territorio y establecer medidas legislativas. Y bueno, esto lo comenta el presidente del pueblo de Sarayuku, Félix Santi. Bueno, él menciona que si bien la sentencia de la Corte fue una victoria histórica para ellos, el cumplimiento por parte del Estado amenaza de nuevo su territorio, su cosmovisión y desarrollo como pueblo indígena. Y exigen que el Estado cumpla lo ordenado. Bueno, y aparte, en 2013, el 14 de noviembre, el Estado ofreció disculpas públicas al pueblo de Sarayaku a través de una cadena nacional. Sin embargo, tras la presentación de una propuesta técnica que incluía un estudio de impacto ambiental y la metodología de los representantes del pueblo de Sarayaku, bueno, ellos manifestaron su desacuerdo y no hubo consenso entre las partes y hasta la fecha no se ha recibido una observación o comunicado alguno sobre la propuesta presentada del Estado al pueblo de Sarayaku. Gracias. Bien, voy a dejar de grabar. A ver, muchas gracias, Romina.